Hola, hola, querida familia, querida comunidad, hermanos y hermanas, bienvenidos a un video más para juntos desarrollar esta lección de Ven, sígueme, una de las últimas del año. Ya estamos por cerrar, por concluir, y me da mucho gusto poder compartir con ustedes y tener esta oportunidad, esta bendición de compartir, intercambiar nuestros puntos de vista, porque siempre leo todos sus mensajes, sus comentarios, y me nutren y me ayudan a interactuar con ustedes. Esta clase en especial va dedicada para la hermana Mari Botel, que nos escribe desde la Patagonia, Argentina, desde una de las partes más al sur de nuestro planeta, un lugar muy bonito. A ella y a todo su barrio con quienes comparte comúnmente estos videos. Muchas gracias por seguir este canal y por seguir este contenido que les comparto con toda humildad y con la mejor de las intenciones. Sin más introducción, vamos a darle con el esquema, hermanos. Muy bien, hermanos, pues aquí tenemos el esquema ya desarrollado. Esta es una lección muy importante porque abarca todo lo que es el martirio, la muerte de José Smith, su hermano Hyrum, y poco tiempo después también su otro hermano Samuel Smith. Esta lección es Ven, sígueme, Doctrina y Convenios, secciones 135 y 136. Bajo el título Él ha sellado su misión y obras con su propia sangre. Hermanos, por lo tanto, esta lección abarca una declaración de John Taylor, que estaba junto con William Richards en el salón, en la cárcel de Carthage, donde fue asesinado el profeta. La 136, la 135 y la 136 es una revelación o una declaración de Brigham Young, donde ya está en el éxodo hacia las montañas rocosas. Muy bien, hermanos, como apertura yo podría sugerir, siempre hago una pregunta, siempre hago que vaya abriendo el tema. Podrían empezar con el contexto, como yo lo hice, o podrían empezar haciendo algún análisis que les deje de reflexión lo primero que vamos a empezar a tocar aquí, hermanos. ¿Qué tan difícil, algo que a mí me da mucho a pensar desde que caí en cuenta de esto, qué tan difícil pudo ser para la mamá del profeta que Hyrum Smith a sus 44 años, José Smith a sus 38 años, fallecieran a tiros? La mayoría de quienes los asesinaron formaban parte del gobierno o de la milicia oficial del estado. Y a los días después falleció también otro de sus hijos, otro de estos hermanos, Samuel Smith, quien fue el primer misionero. ¿Cómo habrá sido el sentir de la madre de José Smith? ¿Y cómo habrá sido el sentir de todos aquellos que amaban a su profeta? La conmoción. Será muy difícil que lo imaginemos, hermanos, pero podremos entender algunas cosas en cuanto vayamos desarrollando esta lección. Porque tal vez a nosotros nos toque encontrarle el sentido a algunos acontecimientos que podrían llegar de sorpresa o que podrían ser muy difíciles para poder asimilar y poder seguir adelante. La iglesia, la madre de José Smith, todos, pues una vez que sucedió esto, había que seguir adelante. Podemos aprender de la fortaleza de los santos en este tiempo, de la fortaleza de la madre del profeta, de la fortaleza de muchos que continuaron adelante en su fe y siguieron echándole muchas ganas para lo que venía más.
enseguida. Ahora, hermanos, el 27 de junio de 1844, José Smith y Hiram Smith, quienes tenían una garantía, contaban con la palabra de protección del gobernador del estado de Illinois, de que iban a ser resguardados y que ya no tenían por qué temer. Ellos primero, José Smith se estaba ocultando, sin embargo, pues hubo mucha presión y tuvo que entregarse para poder proteger a los miembros de Nabú, los cuales habían sido amenazados. Y mientras estaban asesinando a José Smith, Nabú recibió la visita del ejército del estado y fueron amenazados y prevenidos para que no reaccionaran a lo que ellos no sabían que ya estaba aconteciendo con su profeta. Samuel Smith, hermanos, después de la muerte de José Smith y Hiram Smith, Samuel Smith trata de ir a recoger el cuerpo de sus hermanos y a poderlos proteger, porque en aquellos tiempos, hermanos, ya había sucedido que a jefes indios contra los quienes estaban en guerra, a personas en este tiempo, la formación a punta de fuego que se dio en este país, en lo que fue la conquista de este territorio, hubo mucha violencia, en muchas ocasiones innecesaria. Y se estilaba profanar las tumbas, los sepulcros de aquellos que tenían algún rencor o alguna contienda, para continuar de esta manera, a través de profanar sus cuerpos, continuar como estableciendo quién era el que mandaba, una señal de poder, para evitar que profanaran la tumba de José Smith y de Hiram, les cortaran su cabeza y posiblemente hicieran otras cosas con sus cuerpos, como ya lo habían hecho con algunos otros santos en conflictos anteriores y como lo estaban haciendo con algunas otras personas. Samuel Smith va, lo reconocen, lo persiguen por kilómetros, tiene que cruzar un arroyo y temer por su propia vida, hasta que a final de cuentas logra proteger y preservar los cuerpos de José y Hiram Smith, y los miembros tuvieron que hacer muchas cosas para seguir cuidando a quien en vida fue su máximo líder y su profeta. Y derivado de este esfuerzo, de este cansancio, la mamá de Samuel Smith, ella comenta que le ocasionó un desgaste físico y emocional, que le ocasionaron una enfermedad. Todas las enfermedades bajo estrés siempre se maximizan, se hacen más graves. Se determinó por su causa de muerte una fiebre desconocida. El cuerpo muchas veces, ante algún malestar, una enfermedad, una infección que tal vez adquirió en el arroyo, no sabemos. Ante alguna enfermedad del cuerpo muchas veces manifiesta una fiebre. Y esto se estilaba a poner como falleció de fiebre cuando se desconocía realmente la causa de su muerte, la causa precisa. Y así es como muere Samuel Smith, alcanzando a sus hermanos. Poco antes de ir a la cárcel de Carthage, José Smith, alguien le escucha decir y deja registrado unas palabras que se encuentran en el versículo 4 de la sección 135, y dice: al partir José para Carthage para entregarse a los supuestos requisitos de la ley, 2 o 3 días antes de su asesinato, dijo: voy como cordero al matadero, pero me siento tan sereno
Como una mañana veraniega, mi conciencia se halla libre de ofensas contra Dios y contra todos los hombres. Moriré inocente y aún se dirá de mí, fue asesinado a sangre fría. Hace algún tiempo lo compartí en Facebook. Hace un tiempo en pasado mes de agosto. Nos reunimos con mi familia en un ranchito, en un lugar, en un entorno rural de campo, para festejar el cumpleaños de mi abuelito fallecido, el cual coincide con mi misma fecha de cumpleaños, y nos reunimos ahí pocos miembros de la familia, puesto que hubo un repunte en cuanto a los contagios de COVID en la región donde yo vivo. Nos reunimos pocos. Y una de las actividades que ya estaban pues preparadas era hacer barbacoa de borrego. O corderito, podríamos decirlo. Ya eran corderos adultos. Y entonces yo tenía mucho el querer aprender de mi papá cómo sacrificar a un animal y cómo pues toda la preparación de la barbacoa y todo esto, que mi papá es muy bueno haciendo esto y él lo aprendió de su papá, de mi abuelito Agustín Medellín. Mi abuelito Agustín Medellín primero, mi papá Agustín Medellín segundo, y ahora yo Agustín Medellín tercero, y me faltaba aprender esto. Además de que como maestro de biología, el conocer la anatomía de los animales también me resulta muy interesante para poder desarrollar los temas y explicarlos en el aula desde un punto de vista más práctico y no solamente a través de dibujos en los libros o de videos, y aprender esto. Y a mí me sorprendió, hermanos. Llevamos a un cordero y se sacrificó, y había otro cordero que lo movimos, lo tratamos de alejar para que no observara lo que le pasaba a su compañero, pero no estuvo tan bien colocado y pudo ver cómo a su compañero se le dio muerte y se le procedió con todo lo que tenía que suceder. Y aún después de que terminamos de preparar al primero, vamos por el segundo, y me sorprendió a mí mucho cómo fue muy apacible en lo que lo movimos de un lugar a otro. No se jaloneó, no se estiró, no pateó. Y entonces recordé esto. Recordé esta frase de José Smith, donde él dice: voy como cordero al matadero. Porque iba él muy tranquilo y él ya sabía que él iba a morir, ya había tenido esa revelación. Esto no quiere decir que haya sido fácil para él ver venir la muerte como fue, a sangre fría. Y bueno, esta fue una experiencia que yo tuve, hermanos. Fue difícil, pero era algo que yo pues quería aprenderlo. Y respeto mucho a todas las personas que son vegetarianas o veganas. Yo trato de reducir mi consumo de carne, pero bueno, ese es otro tema que podríamos tal vez abarcar después. Hermanos, ¿cómo las personas en aquel tiempo, los pioneros, los santos, cómo podrían encontrarle sentido a la muerte de José Smith? Ellos no sabían que esto iba a pasar. Esto fue una gran sorpresa para muchos. Para muchos fue una sorpresa que les llegó de imprevisto. José Smith no les preparó, no les dio el aviso. Él tenía muchos planes
para la iglesia. Él veía venir la persecución y él tenía planes. Ya estaba él planeando hacia dónde emigrar nuevamente. Nunca pudieron establecerse en paz en todo el tiempo que ellos hubieran querido. Tuvieron periodos muy cortos de paz y siempre tuvieron de esta persecución. ¿Cómo le podríamos, es algo que menciona el manual, cómo le podríamos explicar a alguien que tal vez no sea miembro de la iglesia o alguien que está tocando este tema, alguien que está aprendiendo, cómo es que esto tiene un sentido? ¿Por qué? ¿Por qué falleció el profeta José Smith? ¿Acaso no tenía la protección? ¿Acaso un profeta de Dios no tiene la protección del Padre Celestial para evitar que muera y que pueda concluir su obra? Podríamos ver desde un punto de vista que José Smith dejó muchas cosas inconclusas, muchas cosas que él quería hacer, criar a sus hijos, verlos crecer y continuar con todo el crecimiento de la iglesia. Desde un punto de vista podríamos decir que su obra es inconclusa, pero sería un punto de vista muy lejos de la voluntad, de los designios y de los tiempos del Señor, el cual sabe todas las cosas. Sus detractores, sus enemigos, pensaron que se iba a frustrar la obra al hacer esto. Y sabemos que no fue así y que nada quedó inconcluso. Las obras de los hombres son efímeras y pueden frustrarse, pero la obra del Señor no se puede frustrar. No se puede. Él no permite que se frustre lo que Él ha establecido que va y que tiene que suceder. José Smith fue preservado y fue librado de la muerte en muchas ocasiones, y aprendemos en versículos de secciones anteriores donde se le dice, cuando él estaba en la cárcel de Liberty, no temas. Los límites de tus enemigos están señalados y no los pueden traspasar. Hermanos, cuando nosotros hacemos nuestra parte, cuando nosotros procuramos cuidarnos, vivir el evangelio, cuando ponemos nuestro esfuerzo, no lo logramos a la perfección, pero ponemos nuestra parte, nuestros días están señalados y ningún enemigo los va a recortar. Y esto pasó con José Smith. Él no murió antes de tiempo. Él ya lo sabía y se entregó. Pudo continuar escondiéndose, huyendo a otros estados. Él se entregó, él ya lo sabía. Nada quedó inconcluso. Presentó esto un reto para muchos y algunos se retiraron. Pero qué mayor testimonio de hoy en día el evangelio que tenemos. No se frustró la obra del Señor, ni tampoco la de José Smith. Él continúa con su obra en otra etapa. Y ganó un galardón muy alto que solamente ganan los mártires, aquellos que sellan su testimonio con sangre, así como lo selló el profeta Abinadí en el libro de Mormón, y así como aquellos que en defensa de su creencia, de su testimonio, Alma y Amulek vieron morir también. Y Amulek le dice, Alma, vamos a hacer algo para detener esto. Y Alma le dice, ellos están ganando la gloria del Señor y no podemos detenerlo porque les quitaríamos su galardón. Y este es la voluntad del Señor. Aprendemos eso en el libro de Mormón y lo aprendemos aquí, lo aprendemos en muchos otros más pasajes en las Escrituras, hermanos. Para que nos quede bien claro la obra completa que cumplió cabalmente José Smith aún antes de llegar a la edad que yo tengo. Me identifiqué mucho con esto cuando me di cuenta o cuando recordé que José Smith murió a los 38 años. Bastante joven para lo que pudo haber llegado a vivir en su tiempo.
hemos aprendido, hermanos, también que por boca de 2 testigos se realizan las cosas. Y en el bautismo hay testigos, en la ordenanza del bautismo hay testigos, y en muchas ordenanzas se firman los testigos que presenciaron que eso se llevó a cabo. Y aquí también hubieron 2 testigos. John Taylor fue uno de ellos que recibió 4 tiros y logró sobrevivir. Y William Richards también sobrevivió. Y ellos son los 2 testigos. Gracias a ellos sabemos cómo sucedió esto. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el sentir en esta situación? Y John Taylor es quien escribe la sección 135 que ahora estamos analizando. Y hermanos, ¿cómo encontrarle sentido a la muerte de José Smith? Él sella su testimonio con sangre, su hermano Hiram le acompaña, sella también su testimonio el patriarca de la iglesia, Hiram Smith. Y sellan su testimonio como mártires de la manera más sentida, de la manera con más entereza, defendiendo su testimonio hasta el final, preservando su fe hasta el fin de sus días ante lo que fuese. Nunca se retractó, nunca dio un paso atrás. Entonces José Smith nos deja su ejemplo. ¿Qué sentido le podemos encontrar a este? Su ejemplo, su fe, su testimonio, su serenidad, su ir por delante para proteger a su pueblo de las amenazas que estaban recibiendo antes de hacer un éxodo y salir huyendo y otra vez dejar todas sus tierras y con las amenazas del ejército. Hay muchas cosas que nos pueden hablar o que nos pueden testificar de los últimos momentos o las últimas decisiones que tomó José Smith. Y hermanos, cabría aquí también la pregunta: ¿qué sentido le encontramos a la muerte? Estamos viendo la muerte de José Smith, pero también podemos trasladarlo a situaciones personales. Tal vez hemos tenido la despedida temprana de algún ser querido, de algún amigo, de algún líder. Ahora con esta situación de COVID, en mi ciudad hemos despedido a excelentes hermanos. Un miembro de la presidencia de Estaca falleció, una hermana muy querida de mi barrio también, otro hermano de otro barrio que yo les apreciaba y eran una fortaleza en nuestra Estaca. ¿Y cuál es el sentido de esto? Muchas veces no encontraremos tal vez una respuesta que nos tranquilice o que nos dé la serenidad de un momento a otro. Muchas veces es difícil entender la despedida o el paso de una a otra etapa. Yo mismo lo he vivido en mi propia familia con la despedida temprana de mi hermanito. Y es algo difícil encontrar sentido a esto, hermanos, pero necesitamos renovar nuestro testimonio. Y la siguiente lección nos va a ayudar mucho en esto. Renovar nuestro testimonio de que esta es una etapa y la muerte es el paso a una siguiente etapa, la cual puede venir en gloria y puede ser una etapa, no quiero decir mejor, pero habrán muchas cosas que serán mejores. Habrá tal vez una que no sea mejor, que es
despedirnos momentáneamente de nuestra familia y despedirnos de nuestro cuerpo físico y lo bonito que es tener un cuerpo físico, pero hay muchísimas cosas en progreso al pasar de esta vida a la siguiente. Y es una nueva misión. Tal vez hay un llamamiento que nos está esperando del otro lado. Tal vez llegando alguien nos diga, qué bueno que viniste porque necesitábamos que nos echaran la mano con esto. Ven para acá, te vamos a llamar a esto que necesitamos. Porque la misma convivencia que tenemos aquí, la tenemos del otro lado y seguro que hay maestros, clases, una organización y hay mucho trabajo, hermanos. No nos hagamos la visión de que vamos a ir allá a reír, platicar y convivir y disfrutar de la inactividad. Seguramente disfrutaremos de recreación, pero no es esto lo que yo visualizo. Tenemos que aprender a disfrutar la obra aquí y en el momento que nos digan, has terminado tu obra aquí y continúa ahora una nueva obra en la próxima, en la siguiente etapa. Hay algunas similitudes, hermanos, en cuanto a José Smith, lo mencionaba con Abinadí, también está la similitud con Jesucristo, porque fueron mártires sin haberle hecho daño a nadie, solamente por predicar el Evangelio, y fueron perseguidos. Y podemos encontrar también una similitud con nosotros, no porque tengamos que defender nuestro testimonio con nuestra vida, pero en una menor porción o en una millonésima. Nos toca también persecución, nos toca también vivir algunas circunstancias similares a la persecución, a la tristeza, a el separarse, a todo lo que hemos aprendido en este transcurso, en este año de Ven, Sígueme. Y poder tomar entonces el valor de qué fue lo que hicieron los santos en ese tiempo. Vamos a ver cómo fue que reaccionaron y qué pasó después. Qué bendiciones, hermanos, hemos recibido gracias a José Smith. Su obra fue enorme. Sentó las bases de la restauración de la iglesia. Unas bases sólidas, unas bases firmes. Y el Señor le ayudó en esto. A través de las pruebas, como el sentido de esta muerte del profeta fue una prueba más también. Traer una prueba más de fidelidad a los santos. Y gracias a José Smith, hermanos, pues le honramos, le recordamos por todo lo que hizo, que fue maravilloso, y tenemos la traducción del libro de Mormón y muchísimas revelaciones y muchísimas enseñanzas gracias al nivel de su dedicación, de su fe, de su nobleza, es que él pudo recibir las revelaciones, las visiones, las manifestaciones, las llaves para esta dispensación del cumplimiento de los tiempos. Si José Smith hubiera tenido algo equivocado en su corazón o en su actuar, no hubiese recibido tanta luz como la que recibió. Gracias a él tenemos este evangelio, esta iglesia, como una pieza dentro del esfuerzo de muchos y la dedicación de muchos, comandados por él y él a su vez por nuestro hermano mayor Jesucristo. Muy bien, hermanos. ¿Quién fue José Smith? Una pregunta que podemos hacer a nuestra clase
que nos podemos hacer a nosotros mismos. Hemos llegado a conocer a José Smith. Hemos llegado a aprender de él. Nos familiarizamos con él, con su conducta, con su actuar, con su corazón, con sus enseñanzas. Nos hemos familiarizado con José Smith a través de este curso. Yo espero que sí, hermano. ¿Quién fue José Smith? ¿Cómo fue José Smith? La iglesia está asentada, basada, el evangelio se ha restaurado en qué tipo de persona. ¿Qué tipo de persona era José Smith? Espero que hayamos aprendido mucho y todavía podemos seguir aprendiendo muchísimo más acerca de la vida de este profeta. Es uno de los puntos claves de nuestro testimonio. El libro de Mormón, la restauración de la iglesia, los profetas, José Smith y nuestro profeta actual, ligándose con todos los demás, el templo, el sacerdocio, son los puntos clave de nuestro testimonio. No podemos decir, creo en el libro de Mormón, pero no creo en José Smith. Porque José Smith fue quien lo tradujo. Y no podemos decir, creo en José Smith, pero no creo en el libro de Mormón. No hay una coherencia en eso. Y no podemos decir, creo en el sacerdocio, pero no en José Smith. Todo esto está ligado estrechamente. No podemos quitar una pieza de esto de nuestro testimonio. Todo se une. No puedo yo dudar de José Smith y creer en el templo y en sus ordenanzas. No puedo yo dudar de José Smith y creer en otro punto clave del evangelio, porque todo se liga y nace en la obra y en los días de la restauración del evangelio, en los días de José Smith. Espero que podamos conocerle y haber fortalecido nuestro testimonio de que sí, era un hombre. No era José Smith un Dios o alguien perfecto, de que sí cometió errores, se arrepintió, los enmendó, hizo todo su esfuerzo en su juventud por hacer lo que el Señor le pedía. Y de sus errores aprendió y de sus errores tuvo consecuencias. Y su aprendizaje de este joven dirigiendo una obra enorme tuvo muchísimo éxito en todos los aspectos. En el aspecto de su desarrollo intelectual, él creció muchísimo y lo podemos ver aprendiendo hebreo y tomando... En las clases de las escuelas de los profetas incluso se daban clases de gramática, se daban clases de muchas cosas porque hay que prepararse en muchas cosas. Después se convirtió en alcalde de una ciudad que estaba a la par con la ciudad más grande del estado de Illinois. Nauvoo llegó a estar a la par de Chicago. Entonces él aprendió y se desarrolló mucho, en muchos aspectos. Desde hacer una ciudad, construir templos, muchísimas cosas. Y esto es algo que podemos por nosotros concluir para irnos despidiendo de José Smith en este curso de Ven, Sígueme. Y de su obra y identificar los puntos en los que él reconoce que se equivoca y que obviamente era un hombre, y también recordar y reconocer todas las grandes cosas que él hizo en su juventud. Esta prueba de la muerte del líder de la iglesia, del alcalde de Nauvoo, que también era el líder del ejército de Nauvoo, de la milicia de Nauvoo, el profeta que restauró esta última dispensación, pues algunos se enfrentaron a quién va a ser el líder ahora. Y esto fue una prueba para muchos, porque hubo una rama de disidentes que decidió apartarse y hubo otros que decidieron continuar
decidieron continuar e iniciar un éxodo. Este ya era un plan que había comentado José Smith. Salir de la nación de Estados Unidos, cruzar la nación India, territorio poco explorado, no conquistado, no era parte de la geografía del territorio de Estados Unidos propiamente, era la nación India, atravesar la nación India y llegar a otro país. Cuando ellos llegan y se establecen en Lago Salado, ahí es territorio mexicano. Muy poco tiempo después se anexó a Estados Unidos. Pero así es como estaba la geografía de Estados Unidos, hermanos. Inician un éxodo. A mediación del éxodo, en Winter Quarters se establece un campamento para los que vienen detrás. Y ahí es donde se da la sección 136, donde Brigham Young la recibe y la escribe. Y vamos a ver una promesa en el versículo 11 de la sección 136 que nos dice: y si hacéis esto con un corazón puro, con toda fidelidad, seréis bendecidos. Seréis bendecidos en vuestros rebaños y en vuestros hatos y en vuestros campos y en vuestras casas y en vuestras familias. ¿Y a qué se está refiriendo esto, hermanos? Fue una prueba muy grande porque muchos fueron disidentes, muchos se retiran de la iglesia y los que permanecen tienen este reto grande de atravesar cientos y cientos y cientos de kilómetros para llegar a un lugar donde buscar nuevamente establecerse en paz. Y el Señor les pide que ejerzan su fe y que aún en el viaje vayan con mucha fe, vayan con todo el ánimo posible. Incluso les pide que canten, les pide que bailen. Era muy difícil, hermanos, muy difícil este éxodo. Sabemos no fueron todos los santos de un solo, fueron varias caravanas y aprendemos tiempo después una caravana que les sorprendió el invierno y entre la nieve batallaron mucho, la compañía de carros de Martin y Willis. Fue difícil el éxodo y el Señor les pide este sacrificio y les pide que hagan este sacrificio, que ejerzan la fe, que lo hagan con el mejor ánimo posible, que se guarden en la fe, que sean muy cuidadosos de sí mismos, porque se requería esto para que el Señor les pudiera bendecir y llevar hacia su tierra prometida. Entonces aquí también aprendemos, hermanos, que el Señor desea bendecirnos y tal vez para darnos una gran bendición es que nos pone una gran prueba. Porque recordemos que cuando se recibe una bendición es porque se ha obedecido la ley sobre la cual se basa esta bendición. Y esto es algo decretado irrevocablemente en los cielos desde antes de la fundación de este mundo. Entonces, cuando el Señor nos quiere bendecir, primero nos manda una prueba, una oportunidad de sacrificio, de ganarnos lo que Él está deseoso por darnos. Veámoslo de esta manera, para tener motivación y porque así es, hermanos. Ahora, esta es la bendición, la promesa. Nosotros sabemos lo que sucedió después, que la bendición llegó con sacrificio y pues en medio del desierto, una ciudad tan industriosa y tan floreciente como lo es hoy en día el Lago Salado y todo a su alrededor, todos los templos y todo lo que hay allí. La base, la capital de una iglesia mundial. Hermanos, en una ocasión estaba yo en la preparatoria donde daba clases anteriormente y me dijeron, hay una conferencia para los alumnos, llévalos a la sala, y era una conferencia
por internet hace ya algunos años. Y estaba un pastor predicando. Y es alguien muy famoso, se llama, bueno, al menos en mi país, es un pastor cristiano muy famoso, se llama Jesús Adrián Romero. Y llevé a mis alumnos y le puse atención. Y a mí me gusta, hermanos, que cuando podamos aprender algo bueno de alguien que incluso no sea de nuestra fe, estemos abiertos a aprender. En la conferencia general escuchamos que nuestras autoridades generales, nuestros apóstoles, citan y hacen referencias de muchas partes. Han citado a la Madre Teresa de Calcuta, han citado al Papa Benedicto, he escuchado que citan a Colin Powell. Y bueno, el presidente Usdorf incluso hace analogías o referencias al cuento del Hobbit. El presidente Monson hacía referencias al libro de Alicia en el País de las Maravillas. Gordo Hinckley leía muchísima literatura, esa era su licenciatura. Y bueno, entonces escuché y decía esta persona que todos somos viajeros, haciendo alusión a todo este éxodo, todo este viaje que tuvieron que emprender los santos en búsqueda de la paz. Que todos somos viajeros porque todos estamos de paso y que encontramos muchísimos viajes en las Escrituras. Leemos del viaje de Leí, atravesando, yendo por todo un desierto que suponemos que fue la península arábiga, y después atravesando los mares, y después Nefi también tiene un viaje alejándose de sus hermanos en nuestro continente, en América. También tenemos un éxodo en los jareditas, también atravesando los mares. Hay muchísimos éxodos, el pueblo de Israel también tuvo muchos éxodos, además del que hizo Moisés saliendo de Egipto. Después las tribus se dividieron y tuvieron muchos viajes. Nosotros también somos viajeros, hermanos, porque estamos viviendo una etapa de viaje. Nuestra casa no es aquí. Salimos de nuestro hogar celestial y estamos en esta etapa de vida de paso, de viaje. Somos turistas en un mundo de barro que va a terminar, que un día se va a romper para nosotros. Entonces, hay que disfrutar el viaje. Hay que disfrutarlo y como les decían a los pioneros en esta revelación, hay que cantar, hay que bailar, hay que reír, hay que hacer amistad, hay que convivir, hay que también darnos el tiempo de esto. Porque estamos de viaje y hay que disfrutarlo porque un día seremos llamados. ¿Cuándo? No lo sabemos. Y tal vez cuando seamos llamados nosotros o alguien más sentirá que nuestra obra o nuestro tiempo fue muy corto. No fue ni corto ni largo. Si nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, fue el tiempo del Señor. Entonces, esto es lo que yo les quería compartir como una conclusión, hermanos, que disfrutemos esta vida, que disfrutemos este tiempo, que podamos reír, cantar, bailar, convivir, hacer amistad. Podamos aprender, que podamos crecer, que podamos disfrutarlo. Y llegará un momento en el que seremos llamados a un lugar especial. Vamos a aprender mucho en la próxima lección. Tengo muchas ganas de desarrollarla con ustedes. Hermanos, este evangelio es verdadero. El libro de Mormón es correcto, es verdadero. Y como dijo Moroni, si tiene errores, son de los hombres. Pero Dios no se equivoca. Y si lo tenemos es para aprender. Igual, Doctrina y Convenios y la Biblia son nuestros libros canónicos, junto con la Perla de Gran Precio también. Y podemos aprender muchísimo, muchísimo. Son nuestras escrituras y toda escritura es inspirada y es para nuestro provecho, para aplicarlo, para reflexionarlo, para descubrir lo que hay allí en su profundidad. José Smith fue un profeta del Señor, fue llamado, escogido desde antes de nacer para cumplir con una obra que cumplió cabalmente.
cometió errores como usted, como yo, como todos los que hemos pisado esta etapa de probación para poder aprender, para poder crecer. Sé que esta iglesia es verdadera y no hay otra que se le compare. Lo comparto con todo respeto para cualquier persona que piense diferente o que asista a otra iglesia. Pero con ustedes lo comparto así directo. No he encontrado y no creo nunca encontrar, y no lo estoy buscando, otro evangelio, otra iglesia tan hermosa, tan maravillosa como esta. El amor del Padre Celestial se refleja en este evangelio. La plenitud del evangelio aquí está, única y exclusivamente. El templo es la casa del Señor. Ahí Él se manifiesta su poder, y las ordenanzas que ahí se efectúan por medio del sacerdocio que ha sido restaurado. Todo nuestro testimonio son las buenas nuevas, son las grandes noticias que hemos de compartir con todos. Decía el patriarca Hinojosa que a veces les preguntaban: ¿por qué el botón en tu camisa tiene una P y una O? Yo me quedo con la curiosidad, ¿cómo ponían una P y una O en un botón de una camisa? Y les preguntaban, ¿por qué tu botón tiene una P y una O? Y entonces los miembros pioneros de aquí en esta estaca hacían eso y les decían: ok, esa P y esa O significa preguntas de oro. Cuando alguien me pregunta por esto, yo le platico que es porque tengo un mensaje especial. Me gustaría compartirlo. Y lo empezaban a predicar. Entonces, que todos sepan de una o de otra manera, que todos sepan lo que nosotros creemos y que queremos compartir. Nuestro testimonio, nuestra creencia, nuestro aporte a la humanidad en cuanto a este evangelio y en cuanto a personas tan especiales como José Smith, a quien recordamos y de quien testificamos. Les comparto esto, hermanos, y lo hago en el nombre de nuestro hermano mayor Jesucristo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, quiero nuevamente mandar un saludo y agradecer a la hermana Mari Botel, que me mandó solicitud de amistad por Facebook. Inmediatamente la reconocí a ella, y me gustaría también reconocer a más de ustedes que hemos estado conviviendo en este canal y me puedan mandar una solicitud de amistad en Facebook. Me pueden encontrar como Agustín Edilber. Y también me pueden encontrar en Instagram también como Agustín Edilber. Podría salirles por ahí un Facebook como Agustín Edilber Medellín Cabrera. Ese es un Facebook anterior que no he podido recuperar. En este estoy activo y podría tener mucha comunicación con ustedes. Estoy iniciando una página en Facebook que se llama justo como este canal, que también la pueden visitar para ir haciendo comunidad también allí. Y se llama igual, El Toque de Clarín con el hermano Agustín Medellín. Entonces les invito a que me manden solicitud en Facebook, en Instagram, y aquí en la descripción y en un comentario de este video voy a dejar un enlace para que nos podamos unir también, hermanos, en un grupo de WhatsApp. Y voy a poner este grupo como Amigos del Toque de Clarín, donde yo lo que quiero, hermanos, es tener un contacto con todos los suscriptores, con todos ustedes que comentan, con todo el que guste unirse, porque me gustaría que organicemos muchas cosas. Me gustaría que me acompañen en mis nuevas ideas para este año 2022. Me gustaría que me acompañen más de cerca y me gustaría yo también conocerles más de cerca. Y tengo yo muchas ganas de un día entre todos
poder hacer una videollamada y saludarnos y hacer una noche de hogar donde todos interactuemos, donde alguien me ayude con un pensamiento espiritual, donde alguien me ayude con compartiendo algo y yo participar y yo verles y que podamos seguir haciendo comunidad. Por eso es que les invito a que tengamos contacto por estos medios. Gracias hermanos por estar aquí. Voy a seguirme esforzando para seguirles trayendo estas lecciones y hacer tiempo en mi agenda y en mis ocupaciones para seguir con todos ustedes. Me despido. Gracias por estar aquí. Les amo mucho, familia, y nos vemos en la que sigue. Un llamamiento con el que está descuidando su primer llamamiento. Y sabía que solamente el Padre Celestial y Jesucristo con su expiación, de tener esperanza, de tener ánimo. Empecé a descubrir esos tesoros de conocimiento que había en el Evangelio y en las Escrituras. El reconocer lo que Él hizo por nosotros nos trae consuelo